Veamos lo que son las funciones en JavaScript, cómo crear también las tuyas. Entonces vamos a poner aquí 16 y en JS vamos a poner 16.js. Y las funciones en cualquier lenguaje de programación son una serie de procedimientos o instrucciones que realizan una acción. Una ventaja de las funciones es que te permiten tener un código más ordenado y más fácil de mantener. Y otra ventaja que tienen las funciones es que son reutilizables. Puedes tener una función que valide un formulario y utilizarla en todos tus formularios. También puedes tener, digamos, una función que envíe datos a un servidor y reutilizarla múltiples veces. Existen tres formas de crear funciones. Estaremos viendo primero lo que es la declaración de la función, después estaremos viendo expresión de la función y finalmente estaremos viendo lo que se conoce como un IFI. Veamos primero lo que es la declaración de la función. Aquí vamos a ponerle declaración de función. Y esta utiliza la palabra reservada function. De nueva cuenta, palabra reservada porque no puedes crear una variable llamada function. Seguida de un nombre. El nombre sigue las mismas reglas que las variables en JavaScript, es decir, no puede iniciar con números. Sí puede finalizar con números y sí puede inicializar o mejor dicho, iniciar o terminar con un guión bajo. Entonces vamos a darle un nombre, aquí ponemos sumar. Después agregamos un paréntesis, en este paréntesis se colocan los argumentos de la función. Y agregamos llaves y aquí le voy a dar enter. Todo lo que coloques dentro de estas llaves es lo que pertenece a esta función. Y a esa parte se le conoce como el cuerpo de una función. Vamos a crear algo muy sencillo, un console.log. Y vamos a multiplicar 10 por 10. Nuestra función va a ser muy sencilla porque solamente va a multiplicar 10 por 10. Algo muy importante es que creas una función, pero también debes de llamarla. Entonces, si aquí le ponemos sumar, para mandarla a llamar tienes que colocar los paréntesis y eso ya está llamando a la función. Aquí la creas, aquí la mandas llamar. Puedes ver que tenemos 100. Si no mandas llamar la función, pues no va a ser mucho en realidad. Puedes ver que se queda en blanco. Entonces puedes ver que aquí tenemos un 100. Ahora este se le conoce como declaración de la función y esa es su sintaxis. Estaremos viendo también lo que es expresión de la función. Esta su sintaxis es un poco diferente. Ahora la función se llama sumar y le puse aquí multiplicar 10 más 10 en realidad para tener un 20 aquí. Y vemos la expresión de la función. Aquí vamos a ponerle cons, se inicializa como si fuera una variable, seguido de un nombre, entonces vamos a poner aquí sumar 2. Y esto va a ser igual a, y aquí ponemos function. Seguido del paréntesis, aquí colocaríamos los argumentos de la función y abrimos llaves. Prácticamente es lo mismo, no solamente que function está de este lado, pero también tenemos un nombre, tenemos el paréntesis y tenemos el cuerpo de la función delimitado por esas llaves. Entonces se ve bien y el cuerpo de la función será igual que este otro, solamente que para diferenciarlo vamos a poner aquí un console.log 3 más 3. Al igual que estas otras funciones, también las tienes que mandar llamar, entonces sumar 2 y el paréntesis para mandar llamar esta función. Y puedes ver que en un caso tenemos 20 y en el otro tenemos 6. Ahora veamos la tercera forma, esta se le conoce como IFI y básicamente son funciones que no necesitan llamarse porque se mandan llamar a ellas mismas. La sintaxis es un poco diferente porque tienes que ponerle aquí un paréntesis, después function, después un paréntesis y aquí un espacio. Voy a abrir llaves y finalmente se mandan llamar con un paréntesis aquí. Probablemente has visto esta sintaxis en jQuery, la utilizan mucho en los diferentes plugins. Y aquí le voy a poner un console.log que diga esto es una función. Entonces puedes ver que en la consola también nos aparece esto es una función y esta función no necesita llamarla porque se mandan llamar a ellas mismas. Son funciones que se invocan a ellas mismas y por eso tiene el nombre de IFI. Este tipo de funciones no las recomiendo tanto para reutilizarse porque más que nada sirven para proteger las variables que no se mezclen con otro archivo. Quiero mostrarte algo. Si yo aquí, por ejemplo, creo otro archivo y aquí le pongo un console.log, mejor una variable, vamos a poner aquí const cliente igual a Juan. Y por ejemplo, ese que dice otro, .js, estoy creando una variable aquí. Esa variable la puedo leer también acá. Si aquí yo le pongo un console.log
a cliente, entonces puedes ver que aparece Juan. Estoy leyendo una variable de otro archivo. Y eso es lo que hacen los IFIs. Previenen que no se puedan acceder en otros archivos porque a veces descargas alguna librería, tiene variables, tiene funciones que pueden chocar con lo que ya tienes. Y un IFI te va a permitir, digamos, protegerlo. Porque, por ejemplo, puedo pegar aquí y esta variable, pasarla aquí. Entonces ya esta variable no va a salir de este archivo. Y puedes ver que el cliente ya lo marca como un error porque no está definido. Los IFIs son útiles para eso, son útiles para proteger que no se mezclen las variables y funciones con las de otros archivos. Voy a quitar este otro y lo voy a eliminar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y voy a eliminar también esto, entre estas dos, además de la sintaxis. Bueno, tienen algo llamado el hoisting, que es pregunta para obtener un trabajo. Veamos qué es el hoisting y la diferencia entre estas dos en el siguiente video.